Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Y bueno, como ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, y hoy, tenemos un tema candente, jugoso, lleno de misterio y mucho drama. Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que han incendiado las pantallas y los corazones de muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exacto, la pareja de ensueño que conquistó a todos con su química en Erkencikus, o como la conocemos en español, pájaro soñador. Pero la pregunta del millón es: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cómo es que una relación que parecía tan perfecta, tan mágica en la pantalla, terminó desmoronándose? ¿Y qué hay de esas fotos que han estado circulando por ahí, alimentando rumores y especulaciones? Prepárense para desentrañar este misterio. Porque, como les dije, en este canal nos gusta ir más allá de lo evidente. No nos quedamos en la superficie, en los titulares sensacionalistas. Vamos a analizar, a investigar, a indagar en los detalles que nos pueden dar una visión más completa de esta historia. Y por supuesto, vamos a comentar las fotos, a ver qué nos revelan, qué podemos deducir de ellas. Así que preparen sus palomitas, sus snacks favoritos y quédense conmigo hasta el final. Les prometo que no se van a aburrir. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante tema, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido como este. Gracias por su apoyo, de verdad. Empecemos. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? Pájaro soñador fue un éxito rotundo. La historia de Sanem, una chica soñadora y trabajadora, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, nos robó el corazón a todos. La química entre Demet y Can era palpable, casi tangible. Se notaba que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, sus sonrisas, la intensidad de sus escenas, era evidente que no era solo actuación, ¿verdad? Era magia pura. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La combinación de una trama romántica y refrescante, paisajes espectaculares y, por supuesto, la irresistible pareja protagonista, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can Divit, llena de malentendidos, secretos y pasiones desenfrenadas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y como era de esperar, el éxito de la serie generó una oleada de cariño y admiración hacia sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Los fans, fascinados por la química en pantalla, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esa conexión fuera real, que el amor de Sanem y Can trascendiera la ficción. Redes sociales, foros de discusión, y medios de comunicación se inundaron de comentarios, fotos y vídeos analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción de los actores. En este contexto, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Se les vio juntos en eventos, compartiendo cenas, paseando por la calle. Las fotos de Demet y Can, sonrientes y cómplices, alimentaban las esperanzas de los fans. La prensa del corazón, siempre atenta a este tipo de historias, no dudó en publicar noticias y especulaciones sobre la supuesta relación. Todo parecía indicar que el amor entre Sanem y Can, al menos en el corazón de sus intérpretes, podría ser una realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la fachada de glamour y éxito, se esconden complejidades y desafíos que pueden poner a prueba cualquier relación, incluso aquellas que nacen en el fragor de la fama y la atención mediática. Con el tiempo los rumores de romance se diluyeron, y comenzaron a circular noticias menos felices, que insinuaban problemas y tensiones entre los protagonistas de Pájaro Soñador. Las especulaciones sobre las causas de esta supuesta ruptura fueron muchas y variadas. Se habló de personalidades incompatibles, de discusiones y desacuerdos, de presiones externas y de ambiciones diferentes. La historia de amor que todos queríamos ver, que nos había hecho soñar y suspirar, parecía desvanecerse, dejando tras de sí un rastro de decepción y misterio. ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y la respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Es como intentar reconstruir un rompecabezas incompleto, donde algunas piezas faltan y otras están mal encajadas.
Solo ellos dos, y quizá algunas personas de su círculo más cercano, conocen la verdad completa. Pero podemos analizar las pistas que tenemos, las evidencias que se han filtrado, y tratar de construir una hipótesis plausible. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener bastante fundamento, es que la fama repentina y el éxito arrollador de Pájaro Soñador afectaron a Demet y Can de maneras muy diferentes. Can Yaman, que ya tenía una trayectoria previa, aunque no tan extensa, se vio catapultado al estrellato internacional. La serie lo convirtió en un ídolo de masas, en un objeto de deseo para millones de mujeres en todo el mundo. Empezó a recibir ofertas de trabajo de diferentes países, a ser perseguido por los paparazzi, a asistir a eventos y presentaciones en los lugares más glamurosos. En definitiva, se vio inmerso en una vorágine de fama que, para muchos, puede resultar abrumadora y difícil de gestionar. Demet Özdemir, por su parte, también experimentó un crecimiento profesional importante gracias al éxito de Pájaro Soñador. Su nombre se hizo conocido en todo el mundo, y su talento fue reconocido por la crítica y el público. Sin embargo, su ascenso a la fama, aunque significativo, quizás no fue tan vertiginoso como el de Can. Es posible que esta diferencia en el ritmo de sus carreras generara tensiones y fricciones en la relación. Algunos analistas y expertos en el mundo del espectáculo sugieren que la envidia y los celos pueden ser factores comunes en este tipo de situaciones. La competencia en el mundo de la actuación es feroz, y la búsqueda de reconocimiento y éxito puede generar rivalidades y tensiones, incluso entre personas que se quieren y se aprecian. Otra de las teorías que circulan es que las personalidades de Demet y Can eran simplemente incompatibles. Se dice que Can tiene una personalidad muy fuerte, dominante, y que en ocasiones puede ser un poco posesivo. Demet, por su parte, es descrita como una persona sensible, familiar, y que valora mucho la libertad y la independencia. Es posible que con el tiempo la personalidad de Can, sumada a las presiones del trabajo y la atención mediática, hicieran que Demet se sintiera asfixiada, que sintiera la necesidad de alejarse para proteger su bienestar emocional. También hay quienes creen que tenían expectativas diferentes sobre la relación. Quizás Can, inmerso en el torbellino de la fama y las oportunidades profesionales, buscaba algo más casual, menos comprometedor. Demet, por otro lado, podría haber soñado con una relación más estable, con un futuro a largo plazo. Las diferencias en sus deseos y aspiraciones podrían haber sido un factor determinante en la ruptura. No podemos olvidar, por supuesto, la famosa distancia. En el mundo de las series turcas, las agendas son muy apretadas, y las grabaciones pueden durar meses, incluso años. Esto implica pasar mucho tiempo separados, y mantener una relación a distancia requiere mucha comunicación, confianza, y sobre todo, voluntad por ambas partes. Es posible que las exigencias del trabajo, los viajes constantes, y la imposibilidad de verse con frecuencia, desgastaran la relación y dificultaran el mantenimiento de la chispa del amor. Ahora bien, llegamos a la parte más jugosa y polémica, las fotos. Esas imágenes que han alimentado los rumores, las especulaciones, las teorías. ¿Qué nos revelan las fotos? Como les dije, no podemos tener la certeza absoluta de lo que pasó, pero sí podemos hacer algunas observaciones y analizar las imágenes con detenimiento. En las primeras fotos que circularon durante y poco después de la emisión de Pájaro Soñador, veíamos a Demet y Can felices, sonrientes, cómplices. Se notaba la conexión, la química, el cariño. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos de ocio, paseando por la calle. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad, que la atracción era evidente y que el romance podría estar floreciendo. Pero con el tiempo las fotos fueron cambiando. Empezaron a aparecer imágenes donde se les veía menos juntos, menos cariñosos. En algunas incluso parecían distanciados, serios, como si algo estuviera pasando entre ellos. Las sonrisas se volvieron más forzadas, las miradas menos intensas, y los gestos de cariño se volvieron menos frecuentes. Y por supuesto, hubo fotos donde se les veía con otras personas. Fotos de Can con otras mujeres, fotos de Demet con otros hombres. Esto, obviamente, avivó el fuego de los rumores. ¿Eran simples amigos? ¿Amigos con beneficios? ¿O había algo más? Estas imágenes, que se filtraban a través de las redes sociales o eran publicadas por los medios de comunicación, alimentaban las especulaciones sobre el estado de la relación y generaban un gran interés por parte de los fans y el público en general.
La verdad, las fotos por sí solas no dicen toda la historia. Una foto puede ser engañosa, puede estar manipulada, puede tener una interpretación errónea. Una imagen puede captar un momento específico o una emoción fugaz, pero no refleja la totalidad de una relación. Sin embargo, las fotos pueden darnos una idea de cómo evolucionó la relación. Y en el caso de Demet y Can, parece que la evolución no fue precisamente la esperada, que el idilio inicial fue perdiendo fuerza con el tiempo. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, las fotos pueden ser utilizadas para crear o destruir una imagen pública. Los actores y actrices conscientes de este hecho a menudo controlan cuidadosamente su imagen, eligiendo qué fotos publicar y qué mostrar al público. Sin embargo, a veces las fotos se filtran, o son tomadas por paparazzi, y entonces la situación se escapa de su control. Después de que la serie terminó, cada uno siguió su camino. Ambos han tenido éxito en sus carreras, han protagonizado otras series, han seguido creciendo profesionalmente. Y por supuesto han tenido nuevas relaciones. Demet se casó y luego se divorció y Can sigue siendo un soltero codiciado, un hombre atractivo y exitoso que ha logrado mantener su vida privada lejos de los focos. Demet Özdemir, después del éxito de Pájaro Soñador, ha protagonizado otras series importantes, como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su matrimonio con Ozan Koç, cantante y actor turco, fue un evento muy mediático, pero la relación terminó en divorcio después de pocos meses, lo que generó aún más especulaciones sobre su vida personal. Can Yaman, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Después de Pájaro Soñador, protagonizó la serie By Jay, y ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores turcos más solicitados y populares en todo el mundo. Su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés, y se le han atribuido relaciones con diversas personalidades, pero él siempre ha mantenido un perfil discreto sobre su vida privada. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia agridulce. Una historia que nos enseñó que a veces, la magia de la pantalla no se traslada a la vida real. Que a pesar de la química, de la atracción, de los sentimientos, las relaciones pueden ser complicadas, y que las circunstancias, las personalidades, las expectativas, pueden jugar un papel crucial en su destino. Es importante recordar que los actores son personas, y que sus vidas privadas no siempre coinciden con los personajes que interpretan. La ficción y la realidad son dos mundos diferentes, y no debemos esperar que las relaciones en la pantalla se traduzcan necesariamente en relaciones fuera de ella. Y ahora que hemos analizado todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué aprendemos de la historia de Demet y Can? En primer lugar, que no todo lo que vemos en la pantalla es real. Que el amor, la pasión, la química que vemos en una serie, a veces, es solo parte del guión, de la actuación. Y que los actores, a pesar de su talento, son personas de carne y hueso, con sus problemas, sus miedos, sus aspiraciones. La interpretación de un papel, por convincente que sea, no garantiza la existencia de sentimientos reales fuera del set de grabación. En segundo lugar, que las relaciones son complicadas. Que no hay fórmulas mágicas, que cada relación es un mundo, y que lo que funciona para unos, no funciona para otros. Y que a veces, por mucho que queramos, las cosas no salen como esperamos. Las relaciones amorosas, como cualquier otro tipo de relación, requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, respeto. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, las cosas no funcionan. Y por último, que la fama, el éxito, la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Que es importante tener los pies en la tierra, ser fieles a uno mismo, y rodearse de gente que te quiera y te apoye incondicionalmente. La fama y el éxito pueden ser efímeros, y es fundamental mantener una perspectiva realista y no perder de vista los valores y principios que nos definen como personas. En el caso de Demet y Can, la fama y el éxito de Pájaro Soñador los catapultaron a un nivel de popularidad que tal vez no estaban preparados para gestionar. La presión mediática, las expectativas del público, la falta de privacidad, todo eso pudo haber contribuido a la ruptura de su relación. Es importante recordar que los actores son personas, y que sus vidas privadas no están exentas de problemas y desafíos. No debemos idealizar a las celebridades ni esperar que sean perfectos.
Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, y todos luchamos por encontrar la felicidad y el equilibrio en nuestras vidas. La historia de Demet y Can nos enseña que la vida real es diferente a la ficción. Nos muestra que el amor, la pasión y la química que vemos en la pantalla, a veces, no se traduce en una relación duradera. Nos recuerda que la fama, el éxito y la presión mediática pueden ser difíciles de manejar, y que es importante tener los pies en la tierra y rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida es impredecible, y que las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Nos enseña que no debemos idealizar a las celebridades, ni esperar que sean perfectos. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, y todos luchamos por encontrar la felicidad y el equilibrio en nuestras vidas. Y para finalizar, quiero dejar algunas reflexiones para todos los que nos gustan las series turcas y nos involucramos en las vidas de los actores. ***** Disfruta de la ficción, pero no la confundas con la realidad. ***** Las series turcas nos ofrecen historias apasionantes y personajes entrañables, pero es importante recordar que son eso, historias. Los actores interpretan roles y su vida privada es diferente a la de sus personajes. ***** No te dejes llevar por los rumores y las especulaciones. La prensa del corazón y las redes sociales a menudo difunden rumores y especulaciones sobre la vida privada de los actores. No te dejes llevar por ellos y trata de mantener una perspectiva crítica. Respeta la privacidad de los actores. Los actores son personas y tienen derecho a su privacidad. No invadas su espacio personal, ni acoses a sus familiares y amigos. Valora el talento de los actores, independientemente de su vida privada. Los actores son profesionales, y su trabajo es su talento. Valora su desempeño en la pantalla, independientemente de su vida privada. Aprende de las historias de amor, tanto en la ficción como en la realidad. Las historias de amor, tanto en la ficción como en la realidad, nos enseñan muchas cosas. Nos ayudan a comprender mejor las relaciones humanas, y a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos y experiencias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de Demet Özdemir y Can Yaman, de su romance en Pájaro Soñador, de lo que pudo pasar entre ellos, de las fotos, de los rumores, de las especulaciones, y de las lecciones que podemos sacar de esta historia. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Demet y Can? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué les pareció la química entre ellos en Pájaro Soñador? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.